El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Bienvenidos a ¿Cómo vamos en Andes? A partir de hoy los estaré acompañando durante todas las semanas con temas de interés, pertinencia y sobre todo con la opinión de la comunidad andina a propósito de temas de interés y pertinencia. Un programa que se renueva para ustedes porque siempre es bueno saber cómo vamos en Andes. Y precisamente iniciamos este nuevo ciclo de ¿Cómo vamos en Andes? Con un tema de interés, un tema álgido por demás. Una investigación sobre bullying y matoneo realizada por la Fundación Amigos Unidos con 5.500 niños y niñas adolescentes escolarizados entre 2 y 18 años encontró que las víctimas en un 35% reciben maltratos físicos y en un 65% maltratos psicológicos. ¿Cómo se está abordando esta problemática aquí en el municipio de Andes, en la institución o en las instituciones educativas? Será nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Y para abordar nuestro tema hoy en ¿Cómo vamos en Andes? Hemos invitado al señor Augusto Zapata Herrera, licenciado en Administración Educativa, coordinador de convivencia de la Institución Educativa San Juan de los Andes, una de las más representativas del municipio y también del suroeste antioqueño. Con él conversaremos sobre cómo se está abordando desde su institución y qué recomendaciones seguir para mediar un poco en todos estos conflictos que se generan desde el bullying o el matoneo. Don Augusto Zapata, bienvenido, gracias por estar con nosotros en ¿Cómo vamos? Gracias por iniciar este nuevo ciclo del programa que presenta UPAN Televisión para toda la comunidad andina. Sí, ¿cómo están todos los televidentes de UPAN Televisión? A usted, Antonio, y a UPAN, muchas gracias por la invitación. Bueno, don Augusto, lo primero que me gustaría que empezáramos a aclarar desde su experiencia, por supuesto, su experiencia laboral y también educativa, todo lo que ha podido investigar sobre esto es bullying o matoneo. Los periodistas tendemos también a seguir corrientes en cuanto a terminologías. Finalmente, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo es correcto esa denominación de esas agresiones o de estos acosos que se dan en las instituciones educativas? A ver, acoso escolar, maltrato escolar, matoneo y en inglés bullying. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Bueno, estamos hablando del mismo tema. Nos vamos a manejar entonces sobre esos términos, claro, sabiendo que estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo está la situación, don Augusto? Empecemos por ahí. Desde su institución educativa, usted muchos años en lo que es el tema escolar, algunos años también en la Universidad de Antioquia, pero ligado también hace un tiempo a la institución educativa San Juan de los Andes. ¿Qué tan grave es? Porque hoy parece que todo es bullying, cualquier chance es bullying, cualquier maltrato en la institución es matoneo, pero ¿qué tan grave se vive eso dentro de la institución? Lo digo es, ¿qué tantas quejas recibe usted de sus estudiantes? A ver, empecemos por la definición pues como del acoso escolar, teniendo en cuenta que esta es el maltrato físico, psicológico, verbal, la intimidación, el aislamiento que tiene unos estudiantes entre otros. Se puede hablar de pares de estudiante con estudiante, se puede hablar de grupo de estudiantes, para hablar pues como en el caso de acoso escolar. Grave, de pronto me equivocaría de calificarlo como grave, pero que existe, existe. El bullying existe en Colombia, no es ajeno a ningún actor social, educativo, político, administrativo, que el bullying existe en Colombia. Es un error grande desde la orientación y desde la guía de acoso escolar desde el Ministerio de Educación, hablar de que no existe bullying en un establecimiento educativo. Entonces, la respuesta es lo hay. Lo hay. Y las cifras así lo demuestran y lo escuchábamos al inicio claro, de ese programa donde hay estudios que demuestran eso. Y de hecho el Ministerio de Educación Nacional en el año 2013 saca la ley 1620 por la cual se reglamenta
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la prevención y la mitigación de la violencia escolar. Precisamente saca esta ley por las graves situaciones que se vivían en los establecimientos educativos, específicamente en la ciudad de Bogotá, pero con unas experiencias también y unos estudios realizados en diferentes ciudades del país. Entonces ahí el Ministerio de Educación Nacional promueve sacar la ley anti-bullying, que es la ley 1620, por la cual los establecimientos educativos obligatoriamente tuvimos que empezar a trabajar la reestructuración y la adaptación de los manuales de convivencia, precisamente para abordar estos casos de acoso escolar que se están viviendo en los establecimientos educativos. Es decir, se tornó tan grave la situación que hubo que reglamentar para poder empezar a mitigar, porque es obvio que no se va a solucionar de raíz ni que va a dejar de existir, pero sí para mitigar y entrar a sancionar a quienes estén, digamos, ya rayando con la agresión física que pueda poner en riesgo la integridad de la vida de las otras personas. Sí, hubo que entrar a reglamentarlo precisamente para dar unas orientaciones generales a los establecimientos educativos de cómo actuar en el momento de identificar violencia escolar al interior de los establecimientos educativos. No necesariamente la ley 1620 dice que es para erradicar, mitigar o controlar el bullying, no necesariamente, sino la violencia escolar, porque podemos hablar de violencia escolar cuando yo lo estoy agrediendo a usted verbalmente, ¿ya? Con palabras vulgares, con insultos, con apodos, que precisamente va contra la integridad física, moral, psicológica del estudiante. Ahí no hay bullying. Ahí ya es violencia. Ahí hay violencia, ¿ya? ¿Cuándo hay bullying? La definición lo dice, y en los diferentes documentos que he alcanzado a consultar y a leer, dicen que hay bullying, y todos coinciden los autores que es cuando es una situación repetitiva y sistemática. Constante. Durante un tiempo, ¿ya? Ahí hay bullying. Entonces, a veces los padres de familia dicen, es que a mi hijo le están haciendo bullying porque le dicen sobrenombre. Y resulta que es que el sobrenombre que lo identifican al muchacho, no le conocen el nombre, pero sí el sobrenombre. Ya, ahí no hay bullying, ¿ya? Porque de hecho, por eso reconocen al estudiante por Pero el no, Augusto, sobrenombre. cuando el remoquete o apodo, digamos que atenta contra la integridad moral del muchacho, no sé, un apodo que lo denigra en público, un apodo que lo convierte en burla, ahí sí. Esa es la parte de quiénes son más sujetos a tener bullying, a tener acoso escolar, ¿ya? Los que tienen alguna deficiencia física, ¿ya? Aquellos nuevos en el colegio son muy vulnerables a que lo cojan y sean acosados. Aquellos estudiantes por la parte del racismo, ¿ya? Aquellos estudiantes que tienen algún problema al hablar, aquellos estudiantes que por su situación física son robustos, cabezones, son ojones, en fin, que a alguien no le gustó porque usted tiene los ojos muy grandes, entonces esa característica de su físico es vulnerable a que empiece el muchacho a tener acoso escolar. Don Augusto, pero volvamos. Usted estuvo en su bachillerato, usted estudió, yo estuve en mi bachillerato, y uno recuerda y uno o gozaba con el compañero o se lo gozaban a uno, o como se dice coloquialmente, uno la montaba y se la montaban. Y si la memoria no me falla, en mi colegio nunca hablamos de matoneo o de acoso escolar. ¿Qué ha pasado? O de la historia o qué ha cambiado en las instituciones educativas para que hoy se esté hablando de una situación que uno pensaría siempre ha estado ahí, siempre está el compañero con un rasgo diferente, siempre está el compañero con algún tipo de limitación física, y para él siempre había un apodo o remoquete? ¿Por qué hoy hemos tenido que llegar a ese punto de legislar en torno a cómo se manejan esas situaciones? Porque es que ya llegamos a extremos de violencia.
llegamos a extremos de violencia. Es un reflejo de la sociedad también. De la sociedad, es el reflejo de la violencia que está viviendo el país. ¿Ya? Somos intolerantes totalmente. Hay una falta de respeto hacia el otro. Siempre tengo que hablar con una vulgaridad y a la vez darle un golpe, darle una patada, darle un estrujón. No me aguanto, y eso es muy característico en los estudiantes, no me aguanto que me cojan un lapicero porque es mío, y entonces inmediatamente respondo con esa violencia, ¿ya? Entonces es un extremo. Cuando se llegó a ese extremo, ya el gobierno nacional dijo, esto hay que legislarlo, ¿ya? Y los estudios que se han realizado, con mayor razón, dieron origen a que se legislara. Me parece que también hay una, no falta de valores, sino que los valores han estado muy ausentes al interior de la familia, ¿ya? Entonces, cuando el valor del respeto no existe en la familia, no está en la casa, o no está promovido por la familia, por papá, mamá, hermanos, tíos, familia, no está en la casa, llámese familia solo la mamá y el hijo, o el papá o el hijo, si no está ese valor del respeto ahí permanente, es muy difícil que el muchacho respete a ese otro, donde ese otro son 40 en el aula de clase y son 600, 700 en un patio de descanso, en un patio de recreo. Podemos concluir, don Augusto, hasta aquí, que lo que está ocurriendo en las instituciones educativas, que se está haciendo tan evidente, es el reflejo de lo descompuesta que está la sociedad en términos de valores, sin querer sonar moralistas o doble moralistas, bueno, y nos escandalizamos por todo, pero eso que está siendo tan constante en las instituciones termina siendo un reflejo de lo que pasa en las calles, de lo que pasa en los hogares, de lo que pasa en los ambientes de trabajo. No lo voy a decir yo, pero yo los voy a remitir a un libro que se llama Padres del siglo XXI, ¿ya? El autor de Padres del siglo XXI dice en sus últimas páginas que el estudiante o el niño, la niña, el joven hace en el colegio y en la escuela lo que ha vivido en la casa. Entonces, lo que se vive en la casa se hace en el colegio. ¿Y qué viven en la casa? 1, soledad. Entonces yo sostengo muy bien a mi hijo porque en la casa le tengo todo, pero ¿con quién vive cuando llega del colegio? No, él vive solo. Entonces una soledad inmensa. ¿Con quién va a pelear ese niño si está solo? Con ninguno. Entonces cuando ya llega al colegio, obviamente es intolerante totalmente, porque también hay una carencia de afecto, hay una carencia de cariño, hay una carencia de todas estas situaciones, ¿ya? Entonces eso va agudizando más. Entonces, el reflejo, vuelvo y digo, de lo que ocurre en los colegios es un reflejo de una carencia de familia, base, célula fundamental de la sociedad. No nos digamos mentiras, que eso siempre ha existido y existe. Si hay ausencia de familia, toda esa clase de valores que se han infundado, es más difícil rescatarlos para que el estudiante se maneje bien en el aula de clase y en los corredores, en los espacios, porque es que uno de los espacios que definen donde el individuo puede ser sujeto de acoso escolar es también en la calle, ¿ya? Después que sale del colegio. Entonces el muchacho puede tener unas normas muy claras en el hogar, unas normas muy claras puede ser también en la institución educativa, o siente unos temores en la institución educativa para poder actuar. Entonces, porque es respetuoso con el manual de convivencia, con sus profesores, con sus directivos, no hace nada en el colegio, pero sí lo hace en la calle. Y ahí también la calle es un espacio para que se agredan, y ahí puede haber, se puede identificar el acoso escolar. Don Augusto, usted lo mencionó ahorita cuando indagábamos sobre cómo está la institución educativa y cómo están las instituciones educativas. Usted decía, es innegable, se presentan casos de acoso escolar, de matoneo o bullying al interior de las instituciones educativas. ¿Cómo vamos en cuanto a trabajar para solucionar ese tipo, o para
evitar ese tipo de situaciones en el caso particular de la institución educativa San Juan de los Andes? ¿Cómo vienen trabajando ustedes con esos casos que se están presentando en su institución? A ver, en la institución educativa, específicamente San Juan de los Andes, este año estamos como muy satisfechos por el comportamiento de los estudiantes. El año pasado se concursó a nivel departamental con unos clubes digitales, donde un club del colegio fue el primero a nivel de Antioquia. Eso nos dio a nosotros o nos abrió un espacio para invitar a los docentes y a los estudiantes para que abran ese espacio de organizar más clubes. En estos momentos hay 6 clubes, si no estoy mal. En esos 6 clubes hay un promedio 8 o 9 estudiantes, entonces estamos hablando de unos 50, 60 estudiantes que participan en los clubes, que diario están permanentemente ocupados en sus clases, en sus materias y en horario extra trabajándole a los clubes digitales, porque a ellos les ponen un reto pues en la página de la Secretaría de Educación, en la página digital de los clubes, donde ellos le tienen que trabajar a determinado tiempo, tienen que cumplir con ese reto. Entonces eso los ha, por decir, los ha entretenido en el mejor de los términos, y con eso hemos creído que ha mejorado mucho la parte de convivencia en el establecimiento educativo. Por ahí pasa, don Augusto, por ofrecerle asuntos de interés, de motivación para que los muchachos generen cosas, además de lo académico, en la medida en que estén generando y procurando por algo que les interesa, merma un poco ese buscar a quién gozarme o buscar a quién montárselo. Obviamente, porque están entretenidos en el pensar, en ser creativos, en cómo me voy a ganar este reto para poder subir puntos. ¿Eso está en las leyes, don Augusto? ¿Eso está en los manuales que les manda el ministerio? ¿O eso, digamos, que hace parte de ustedes conocer el entorno, de ustedes conocer los muchachos y decir, bueno, hay que trabajar no tanto pegado a la norma y a lo que dice la teoría, sino que pongamos el sentido común a funcionar, y es cómo entretenemos a esos muchachos para que estén motivados? A ver, esa parte es un programa del departamento de Antioquia, esa parte. Pero hay más. Es decir, entonces se trabaja con grupo de teatro, se trabaja con danzas, ¿ya? Ahora a nivel del departamento está el programa de entornos protectores que ha ayudado también a mitigar un poco de la parte de violencia escolar, y a nivel interno del establecimiento también se promueve proyectos, por ejemplo en la parte pues, de convivencia, educar a todos y para todos a lo largo de la vida, donde está basado en ir rescatando esa vivencia de los valores, de la responsabilidad, de la tolerancia, del respeto, de la puntualidad, ¿ya? Donde se hace mucho tallercito pues, con los estudiantes para que mitigue un poquito esa violencia. Y esa parte es el tratamiento también, ¿ya? Donde por medio del esquema muy tradicional de la resolución del conflicto, también ha mitigado un poquito de cómo el muchacho agresor, ¿ya? Cómo el muchacho que pega, él sabe que está cometiendo un error, pero que él puede subsanar ese error y puede entrar a negociar con el otro. Por ejemplo, pidiéndole perdón. Por ahí en uno de las orientaciones que da el ministerio es que hay que entrar a cerrar ese círculo cuando se enfrentan esos dos, el agresor y el agredido. Cuando se enfrentan hay que cerrarlo, o se dice forzarlo, para que al menos salgan de ahí dándose en la mano, dándose en un abrazo, y ya es un o paso. pidiéndose perdón, y ya es un paso. Eso se ha adelantado en muchas ocasiones en nuestro colegio. El muchacho agresor con el agredido ya vienen preparados porque ya cometieron el error en el acaloramiento que tuvieron en la avenida del patio a la coordinación. Se van enfriando, ya dijeron, cometimos un error, y ya ellos llegan, no me vaya a expulsar o no me haga proceso, que nosotros vamos a negociar. Bueno, entonces, ¿cómo es el negocio? Y ellos mismos son proponentes. Eso es un avance grandísimo para dos muchachitos de 9, 10 años
Que si no se hace eso en ese momento puede convertirse en una rencilla obviamente, a largo plazo. Porque en la parte de la teoría del acoso escolar lo dice, el acosador, lamentablemente, él va formando el grupo. Él es el acosador y el más vulnerable se le va ubicando al lado de él, ¿ya? Porque él va siendo ya el jefe. ¿Ya? Y no se le hacen al lado de la persona acosada, sino del acosador. Entonces va formando un grupo. Entonces esa parte se va volviendo más grande. ¿Ya? Entonces es lo que hay que evitar de que eso siga. Don Augusto, yo le invito a usted y a todos los televidentes para que observemos un informe que preparó nuestra compañera Daniela Ñáñez. Ella hace parte del equipo de trabajo de AUPAN Televisión. Le damos la bienvenida también a Daniela y eso es lo que piensan y cómo asimilan el bullying, el matoneo, el acoso escolar en algunas instituciones educativas aquí en el municipio de Andes. Adelante, Daniela. Así es, Antonio, estuvimos haciendo un recorrido por las diferentes instituciones educativas del municipio y encontramos la opinión tanto de docentes como de jóvenes acerca de este problema. Aquí está lo que nos contaron. Para mí el bullying es el abuso de poder de un estudiante sobre otro. Encontramos que hay situaciones que son solamente del encuentro verbal que tienen los mismos jóvenes al estar aprendiendo las relaciones sociales que los involucran dentro de un establecimiento educativo. De acuerdo a la experiencia y a las capacidades que hemos tenido, considero pues que el bullying es como ese abuso constante al cual se han sometido jóvenes por parte de otros jóvenes, generalmente compañeros. El bullying es una especie de acoso que se puede dar tanto psicológico, moral como físicamente. Son situaciones repetitivas de un estudiante hacia otro estudiante, de un estudiante hacia un educador o de un educador hacia un estudiante. El bullying es un acoso psicológico o físico que se hace de manera continuada. Puede ser entre estudiantes, puede ser de profesor a estudiante o también de un estudiante hacia un docente. El bullying es una enfermedad que estamos viendo en todas las instituciones, en los grupos, y es como unos estudiantes abusan o acosan a otros de diferentes formas, quitándoles lonchera, presionándolos para que no cuenten algo que no deben decir, que no deben saber los docentes. Que una persona mayor o menor que uno le pegue en descanso, le pegue o le quite la lonchera. ¿Y qué están haciendo las instituciones educativas para evitar o para contrarrestar este fenómeno? La institución lo que hace es trata de sensibilizar a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes por medio de charlas en las direcciones de grupo. Se está enfocando desde dos puntos específicos. El primero tiene que ver con la formación del carácter de algunos de estos jóvenes que a veces sufren algún tipo de acoso. La idea del bullying tiene que ser enfrentado más desde el punto de vista pedagógico que desde el punto de vista represivo. La ley 1620 pretende que las instituciones trabajemos para evitar el bullying. Es difícil en ciertas situaciones porque si se tiene la colaboración del padre de familia se han logrado los objetivos, pero en ciertos momentos el padre de familia justifica al niño. Tenemos activo y vigente lo que es el comité de convivencia, el cual se encarga de analizar cada uno de estos casos y además de ello tenemos algunos proyectos para tratar de combatir lo que son todas estas actitudes agresivas de bullying. Los intervenimos desde la parte psicológica, desde la parte disciplinaria, muy de la mano con los padres de familia. Bien, Antonio, ahí está la respuesta que nos dieron los andinos acerca de esta problemática. Lo que me deja para plantear una pregunta, ¿será que estas reuniones, estas charlas y estos grupos cambian en algo la actitud de estos jóvenes, tanto de los agresores como de los agredidos? Sigan ustedes en estudio. Muchísimas gracias, Daniela. Yo le traslado la pregunta a nuestro invitado del día de hoy, al señor Augusto Zapata, licenciado en Administración Educativa y coordinador de convivencia de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Don Augusto, ¿sirven todas estas estrategias? Y escuchamos muchos docentes, muchos coordinadores, muchos estudiantes saben qué es el bullying y matoneo, lo que da cuenta de que se está presentando en las instituciones. Y como se está presentando, entonces hay que entrarlo a solucionar. ¿Sirven todas estas estrategias?
A ver, es un espacio que hay que seguirlo trabajando, pero falta más. ¿Qué falta? Falta más capacitación a padres de familia, que nos quedamos cortos los establecimientos educativos en esa capacitación a padres de familia, por el escaso personal profesional que tenemos que se dediquen a esa capacitación. Un psicólogo, la psicóloga nuestra atiende 1.170 estudiantes, una trabajadora social por decir algo. Es decir, tiene que haber un grupo interdisciplinario desde el nivel social para poder contrarrestar estas problemáticas de acoso escolar, porque en muchos de los casos una de las profesoras que intervino es una enfermedad. Se dice que esa enfermedad en el documento de orientación escolar y bullying del Ministerio de Educación Nacional, se dice que esa enfermedad cuando el estudiante carece de empatía hacia el otro, a ninguno le gusta, con ninguno es capaz de relacionarse. La ley 1620 trae una de las situaciones graves que llega un muchacho, que es situación relacional, donde él es el disociador, donde él es el que comenta, donde él es el que amplía la información para formar el comentario. Entonces esa carencia de relación que tiene se va volviendo en una enfermedad. Entonces, como lo dice el documento, esa enfermedad hay que tratarlo psicológicamente, ya, al acosador, porque uno tiene que tener algo empatía. Tiene que estar pasando con él, porque es que decida claro que sí. montársela y molestar no. Entonces, no con solo charlitas es muy difícil contrarrestar una problemática tan grande que existe en el país y en nuestro establecimiento educativo. Hay que ir más allá de una orientación con profesionales como son los trabajadores sociales, los psicólogos. Estas personas deben de profundizar más en la población y coger más grupo de personas, padres, madres, estudiantes, maestros. La ley 1620 dice que el profesor en el aula de clase tiene que ser el primero en mediar en el conflicto, en el más pequeño conflicto que se genere. Pero para eso tiene que estar capacitado. Para eso tiene que estar muy preparado. Y no solo preparado porque conozcan la norma, la ley 1620 y el 1966, que es el reglamento, el decreto reglamentario. No necesariamente la tiene que conocer, pero si no es capaz de contener sus impulsos ante una problemática que se le acaba de presentar y ser capaz de preguntarle al uno por qué hizo eso y el otro por qué respondió, para que ellos medien y tener el mínimo concepto de qué es una mediación. Entonces, falta mucha capacitación en ese sentido y de capacitación, interés en resolver esa situación, no solo su clase. Entonces, el maestro también tiene que entrar a capacitarse en muchos aspectos para poder resolver el conflicto que se le genera a diario en la clase o los múltiples de conflictos que se le generan a diario en la clase. Pero don Augusto, usted habla de capacitaciones para los maestros y piensa uno inmediatamente en el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, que identificó esta problemática, reglamentó y generó un documento y una ley para que, y hablamos también de una cifra de 1.000 y pico de estudiantes, una sola psicóloga. En ese caso sería el Ministerio de Educación. Si de verdad queremos solucionar ese tipo de situaciones que se están presentando, intervenir con promover o en este caso financiar la contratación de más psicólogos y financiar la capacitación de los estudiantes, si no ustedes siempre van a estar cortos. Obviamente hay una deficiencia grande de orientadores escolares en los establecimientos educativos de Colombia, donde el Ministerio de Educación se ha comprometido, pero no ha alcanzado pues obtener. O sea que hay falta. Hay falta de contratar a estos profesionales para poder contrarrestar, porque la situación es preocupante. La agresividad de los estudiantes cada día es más alarmante, ¿ya? La intolerancia es más alarmante. Entonces, como es preocupante, obviamente que hay que buscar estrategias de cómo mitigar y contrarrestar esa problemática que se tiene. Don Augusto, muchísimas gracias por estar con nosotros, se nos acaba el tiempo y yo sí quisiera que en 30 segundos usted enviara un mensaje a toda la comunidad educativa del municipio de Andes, un mensaje que invite precisamente a esa reflexión en torno a esa situación que ustedes tienen que enfrentar a diario en sus colegios.
Yo le diría a los padres de familia y a los estudiantes que uno de los primeros pasos que podemos dar para contrarrestar el maltrato escolar es que el padre de familia le dé la suficiente confianza a su hijo para que le cuente qué le pasó en el colegio. La más mínima cosa que cree el estudiante que le puede contar, que tenga ese espacio con el papá o con mamá de contarle. Solo el contarle va a mitigar en mucho esa problemática de violencia escolar y que no vaya a ser ese estudiante, por no contar, la posible víctima de acoso escolar o de violencia escolar al interior de su establecimiento educativo. Don Augusto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cómo Vamos en Andes, un tema del que seguramente se podrá seguir hablando y esperamos poder seguir abordando este tipo de temáticas en nuestro programa. Que tenga muy buen día. Muchísimas gracias. Y a ustedes televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito para que la próxima semana estén aquí, muy pendientes de UPAN Televisión, la televisión de los andinos, porque siempre es bueno saber cómo vamos en Andes. Así es, Antonio, estuvimos haciendo un recorrido por las diferentes instituciones educativas del municipio y encontramos la opinión tanto de docentes